El 14 de junio de 2019, el vuelo 982 procedente de Nueva York aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Cairo bajo un sol inclemente. Entre los pasajeros se encontraba Sister Catherine Doyle, una mujer de 33 años, nacida en Seattle, que hasta hacía pocos meses había pertenecido a la Orden Benedictina de Santa María del Norte. Su salida del convento no había sido abrupta, pero sí discreta. No dejó declaraciones ni cartas, solo una solicitud formal de retiro temporal, algo que en su congregación se consideraba inusual. En los registros migratorios, Catherine figura como turista. Llevaba una maleta pequeña, una cámara fotográfica y una dirección de hospedaje en Zamalek, una zona de clase alta del Cairo. Los agentes de inmigración no sospecharon nada. Su viaje parecía rutinario. Pero en los archivos internos de la diócesis de Seattle, su nombre ya generaba inquietud. Había dejado todo para seguir a un hombre casado, Jonathan Reeves, un empresario estadounidense que se presentaba como consultor de desarrollo humanitario en el norte de África. Los investigadores descubrirían más tarde que Reeves no trabajaba para ninguna ONG, sino para una compañía pantalla dedicada al tráfico de documentos y visados falsos. Su vida era una combinación de viajes, contactos políticos y promesas vacías de inversión. Lo que unía a Catherine con él no era solo una relación sentimental oculta, sino una serie de correos electrónicos en los que ella expresaba su deseo de ayudar a mujeres en situación vulnerable en Egipto, guiada, según sus propias palabras, por un propósito espiritual fuera de los muros del convento. Durante los primeros días en El Cairo, Catherine se instaló en un apartamento alquilado a través de una agencia local. Las cámaras de seguridad del edificio muestran su rutina: salidas tempranas con un cuaderno en la mano, recorridos por mercados, visitas a iglesias coptas y frecuentes llamadas internacionales. Pero algo cambió a partir del 20 de junio. Ese día, según registros telefónicos, tuvo su último contacto con su hermana en Estados Unidos. Después de esa fecha, su teléfono fue desactivado. Las autoridades egipcias no fueron notificadas de su desaparición, sino hasta casi un mes después, cuando la embajada estadounidense recibió un correo anónimo con un solo mensaje: «Ella no está perdida, está siendo vendida». A partir de ese momento, el caso dejó de ser una simple búsqueda de persona desaparecida y se convirtió en una investigación internacional de trata de seres humanos. Lo que inicialmente parecía un acto impulsivo, una exmonja que había abandonado su vocación por amor, comenzó a revelar un entramado mucho más profundo, donde las emociones eran apenas una pieza dentro de un negocio ilícito. Los primeros investigadores asignados al caso, encabezados por la Unidad Antitrata del Ministerio del Interior egipcio, localizaron el apartamento vacío de Catherine. En la cocina encontraron restos de correspondencia, recibos de envíos de dinero a una cuenta vinculada a Reeves y una carpeta con recortes de prensa sobre mujeres desaparecidas en el Mediterráneo. Todo parecía indicar que Catherine había descubierto algo que no debía. Mientras tanto, los registros de vuelo mostraban que Jonathan Reeves había abandonado Egipto 2 semanas antes del último rastro de Catherine. Su destino, Estambul. Allí, según Interpol, mantenía contacto con un intermediario turco implicado en el traslado ilegal de personas hacia Europa. La conexión entre Reeves y las redes de trata se hacía cada vez más evidente, pero aún no existían pruebas directas de su implicación en la desaparición de la mujer. Sin embargo, un detalle llamó la atención de los analistas forenses. En los metadatos de las fotografías que Catherine subió a su cuenta de redes sociales, aparecía una ubicación repetida, una zona desértica a las afueras de Giza, conocida por ser punto de tránsito de caravanas y excavaciones ilegales. La última imagen publicada mostraba una carretera vacía, bordeada por dunas, con un título breve: «El silencio también tiene voz». Ese silencio, como descubrirían los investigadores en las semanas siguientes, sería la clave para entender lo que realmente ocurrió con Catherine Doyle y las mujeres que, como ella, fueron atraídas por la promesa de una causa humanitaria y terminaron convertidas en parte de un negocio oscuro. El caso estaba apenas comenzando, y las próximas revelaciones alterarían la imagen pública de más de una figura poderosa, vinculada al supuesto proyecto humanitario de Reeves. Lo que se presentaba como ayuda, en realidad, ocultaba una red cuidadosamente estructurada, y Catherine, sin saberlo, había llegado demasiado cerca del corazón de esa organización. Mientras en El Cairo los investigadores analizaban las últimas imágenes de Catherine Doyle, en Estados Unidos la noticia de su desaparición apenas comenzaba a difundirse. El comunicado oficial del Departamento de Estado la describía como ciudadana estadounidense ausente en territorio extranjero. Sin embargo, la diócesis de Seattle evitó pronunciarse. Para la Iglesia, su salida había sido un asunto interno.
para la familia, un misterio, y para las autoridades, el inicio de un caso con ramificaciones internacionales. El agente especial Michael Turner, asignado al Departamento de Seguridad Nacional, fue uno de los primeros en rastrear la vida de Jonathan Reeves en suelo estadounidense. Sus registros financieros mostraban movimientos incoherentes, transferencias desde fundaciones inexistentes, donaciones a supuestas organizaciones religiosas y una serie de depósitos provenientes de cuentas localizadas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Todo indicaba que Reeves operaba una red bajo el disfraz de proyectos humanitarios. Los investigadores hallaron, en un antiguo domicilio en Virginia, un disco externo con miles de documentos cifrados. Tras días de trabajo forense, lograron acceder a los archivos, contratos falsos, listas de mujeres reclutadas como voluntarias y un mapa con rutas terrestres que atravesaban Egipto hacia la frontera con Libia. Los nombres en la lista correspondían a personas reportadas como desaparecidas en distintos países, entre ellos, el de Catherine Doyle. A medida que la investigación avanzaba, surgió una conexión inesperada. Una organización con sede en Estambul llamada Light Path Initiative, registrada como fundación cultural. Sus proyectos declarados incluían la protección de comunidades en riesgo en África del Norte, pero detrás del lenguaje diplomático se ocultaba un sistema de traslado y explotación de personas. Reeves figuraba como asesor externo, y su firma aparecía en los informes contables. Desde Egipto, las autoridades locales enviaron un informe urgente. En los alrededores de Giza, habían encontrado una propiedad abandonada perteneciente a una empresa asociada a Light Path Initiative. En su interior, se hallaron pasaportes falsos, cámaras de seguridad desactivadas y un calendario de operaciones marcado con fechas de traslado. La última anotación coincidía con el día posterior a la desaparición de Catherine. Mientras tanto, en Estados Unidos, los periodistas empezaban a interesarse por el caso. Algunos medios religiosos filtraron información sobre la vida pasada de Catherine, insinuando un vínculo sentimental con Reeves. Los investigadores, sin embargo, evitaban centrarse en el escándalo personal. Su prioridad era determinar si ella había sido víctima o testigo de las operaciones ilegales del empresario. El equipo de Turner descubrió algo más inquietante. En los correos electrónicos entre Reeves y sus socios, aparecía una referencia codificada: los silencios del desierto. Según la interpretación de los analistas, la frase designaba lugares de tránsito donde las víctimas eran retenidas antes de su traslado. Las coordenadas asociadas a ese código apuntaban a una región al oeste de El Cairo, en el límite entre el desierto y las zonas industriales. En paralelo, el agregado de seguridad de la embajada estadounidense recibió una llamada anónima desde un número egipcio no registrado. La voz, distorsionada digitalmente, afirmaba que Catherine estaba viva y que había intentado denunciar la red antes de ser capturada. La llamada duró menos de 40 segundos y fue rastreada hasta un barrio periférico del Cairo, conocido por su actividad clandestina. Las fuerzas locales organizaron una redada en la zona. No encontraron a Catherine, pero incautaron dispositivos electrónicos, cámaras y registros contables que vinculaban directamente a Reeves con intermediarios de la región. Los investigadores egipcios enviaron los hallazgos a Washington. Lo que descubrieron reforzaba una hipótesis inquietante. Catherine Doyle no había sido elegida al azar. Había sido observada durante meses, seleccionada por su perfil, su influencia en redes religiosas y su deseo sincero de ayudar. El relato público comenzaba a cambiar. Ya no se trataba de una historia de amor prohibido o de una mujer ingenua que había seguido a un hombre equivocado. Detrás del caso emergía la estructura de un negocio global que utilizaba la fe, la compasión y las buenas causas como fachada. Catherine había sido una víctima, sí, pero también una amenaza para quienes dependían del silencio. A finales de julio, un correo encriptado llegó a la sede del FBI. Su origen, una dirección temporal en Turquía, contenía un solo archivo: una fotografía borrosa de una habitación iluminada con luz tenue. En el centro, una cruz de madera apoyada contra una pared de adobe. En el borde inferior, escrita a mano, una frase: ella vio demasiado. Esa imagen, que parecía una advertencia, se convertiría en la pieza central del expediente. A partir de ese momento, la búsqueda de Catherine Doyle se transformó en una operación internacional. Y mientras los investigadores avanzaban sobre las conexiones financieras de Reeves, nuevas evidencias apuntaban a algo aún más siniestro: la implicación de funcionarios y empresarios que, hasta entonces, habían permanecido fuera del radar. La historia apenas comenzaba a mostrar su verdadera magnitud. El calor del verano egipcio alcanzaba su punto máximo cuando el equipo de investigación localizó un nuevo punto de interés en las afueras de El Cairo.
Era una instalación abandonada en la carretera hacia Bajarilla, una ruta poco transitada que atraviesa kilómetros de arena y silencio. El lugar figuraba en los registros de Light Path Initiative como centro de capacitación humanitaria. Sin embargo, al llegar, los agentes comprobaron que se trataba de un complejo cercado, con muros erosionados por el viento y un sistema de vigilancia desconectado. En su interior, encontraron restos de uniformes, mochilas con logotipos de distintas fundaciones y documentos administrativos que llevaban la firma de Jonathan Reeves. Entre las carpetas, una hoja suelta contenía coordenadas numéricas y una lista con iniciales femeninas. Una de ellas coincidía con las de Catherine Doyle. El análisis forense de la zona reveló rastros de neumáticos recientes y huellas parcialmente cubiertas por la arena. Al seguir la dirección indicada en las coordenadas, los investigadores hallaron una serie de estructuras metálicas semienterradas. Lo que parecía un antiguo depósito se convirtió en el punto clave de la operación. En el interior había jaulas vacías, registros médicos incompletos y un panel con nombres y fechas, escritos con marcador negro. Las fechas coincidían con reportes de desapariciones en distintos países. El hallazgo fue suficiente para que la Interpol solicitara una orden internacional de captura contra Reeves. A esas alturas, su paradero era incierto. Las últimas transacciones de sus cuentas mostraban retiros en efectivo en Estambul y transferencias hacia cuentas en Dubái. Su red financiera se desmoronaba lentamente, pero su rastro físico seguía difuso. Mientras tanto, los investigadores estadounidenses encontraron un elemento inesperado en el disco duro de Reeves, una carpeta titulada Project Ankh, nombre que hacía referencia al símbolo egipcio de la vida eterna. En su interior, una serie de informes detallaban la creación de un programa de formación espiritual y ayuda humanitaria, destinado a reclutar mujeres jóvenes de comunidades religiosas. El lenguaje era cuidadosamente ambiguo, diseñado para atraer a personas con vocación misionera. Catherine Doyle figuraba como colaboradora potencial desde marzo de 2018, un año antes de su desaparición. Esto significaba que Reeves había planificado su acercamiento mucho antes del viaje al Cairo. La exmonja no había sido una coincidencia ni una historia de amor, había sido seleccionada. Su perfil, educada, confiable, con contactos en instituciones religiosas, la convertía en una pieza útil para legitimar las operaciones del grupo. El equipo del agente Michael Turner viajó a Egipto para coordinar la investigación con las autoridades locales. Revisaron decenas de horas de grabaciones de seguridad, registros migratorios y testimonios de personas que habían trabajado en las fundaciones asociadas. Uno de ellos, un chofer egipcio, afirmó haber transportado a varias mujeres extranjeras hacia zonas desérticas con el pretexto de realizar misiones de campo. Según su testimonio, algunas de ellas nunca regresaron. El testimonio del chofer permitió identificar un vehículo que coincidía con las imágenes de las cámaras del edificio de Catherine. Era el mismo automóvil negro en el que había sido vista por última vez. Al revisar su número de chasis, los investigadores descubrieron que había sido registrado bajo el nombre de una empresa fantasma, Nile Crescent Logistics, cuyo propietario formal había muerto 2 años antes. A finales de agosto, un equipo conjunto egipcio-estadounidense emprendió una búsqueda en la zona desértica de Fayum. Utilizaron drones térmicos para rastrear estructuras ocultas bajo la arena. En una de las imágenes aéreas, detectaron un conjunto de contenedores enterrados parcialmente. La inspección reveló materiales de transporte humano, grilletes, bidones de agua, mantas y documentos de identidad pertenecientes a distintas nacionalidades. Entre ellos, una identificación temporal emitida por la embajada estadounidense a nombre de Catherine Doyle, fechada un mes antes de su desaparición. El hallazgo confirmaba que ella había pasado por ese lugar, pero lo que más inquietó a los investigadores fue una nota escrita a mano, hallada entre los documentos. Decía, «La verdad está bajo el polvo». El mensaje, breve pero preciso, reorientó la investigación. Los equipos ampliaron la búsqueda hacia los alrededores y localizaron más rastros de actividad reciente, restos de neumáticos, herramientas de excavación, botellas de oxígeno. Todo apuntaba a que el lugar había sido utilizado hasta poco antes de la operación. El descubrimiento generó un cambio de tono en los medios internacionales. Lo que al principio parecía un caso aislado, ahora se describía como una red global de explotación humana con ramificaciones diplomáticas. Los nombres de políticos, empresarios y líderes religiosos comenzaban a circular en los informes internos. Pero lo más inquietante estaba por revelarse. En una de las cámaras halladas dentro del complejo abandonado, los técnicos recuperaron fragmentos de video. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban a varias mujeres alineadas frente a una pared con inscripciones en árabe. Entre ellas,
una figura de cabello recogido y túnica beige. Los expertos del FBI confirmaron, tras comparar rasgos faciales, que se trataba de Catherine Doyle. El video no tenía fecha ni sonido, pero bastó para reabrir el caso con una nueva clasificación: tráfico internacional de personas con fines religiosos y económicos. La operación se extendió a 3 continentes, y las autoridades egipcias anunciaron la creación de una comisión especial para coordinar la búsqueda. Sin embargo, cada paso que daba la investigación parecía provocar un nuevo obstáculo. Archivos desaparecían, testigos se retractaban, y las cuentas de Light Path Initiative eran vaciadas por completo. Todo indicaba que alguien, desde las sombras, estaba protegiendo a los responsables. Y en medio de ese laberinto, una nueva pista llegaría desde Turquía, donde un informante aseguraba poseer información crucial sobre el destino final de Catherine Doyle. A comienzos de septiembre de 2019, la investigación dio un giro inesperado cuando el agregado policial de la embajada estadounidense en Ankara recibió una comunicación cifrada proveniente de Estambul. El mensaje, enviado desde un servidor anónimo, incluía un nombre: Omar Laskin. En el cuerpo del texto, una sola frase: «Yo trabajé para Reeves. Ella aún puede estar viva». Laskin era un ciudadano turco con antecedentes por falsificación de documentos y contrabando marítimo. Durante años había operado como intermediario entre redes de tráfico humano y empresas fachada dedicadas a la importación de equipos médicos. Según su propio testimonio, Reeves lo había contratado para organizar el traslado de voluntarias desde Egipto hacia puertos del Mediterráneo Oriental. A cambio, Laskin recibía comisiones por cada envío exitoso. El contacto con Laskin fue coordinado bajo estricta reserva. El encuentro tuvo lugar en un edificio discreto de la policía turca, en un barrio industrial de Estambul. Allí, el informante entregó un paquete con documentos y fotografías. Entre ellos había copias de pasaportes falsos, registros marítimos y una lista de códigos de contenedor. Uno de los códigos coincidía con la fecha de la desaparición de Catherine Doyle. Laskin explicó que, a finales de junio, un contenedor etiquetado como material de laboratorio había salido del puerto de Alejandría con destino a Mersin, Turquía. Dentro del contenedor, según su declaración, viajaban 3 mujeres bajo sedación. Los registros de carga confirmaban que el envío había sido procesado con un certificado diplomático, lo que impedía inspecciones aduaneras. El documento estaba firmado por una entidad desconocida, pero los peritos determinaron que la firma coincidía con la de un funcionario de la embajada de un país europeo en El Cairo. La información era explosiva. Implicaba a personal diplomático en operaciones de trata de personas, un crimen con ramificaciones internacionales, pero también ofrecía una nueva posibilidad. Catherine Doyle podía haber sobrevivido al traslado. El agente Michael Turner viajó a Estambul junto con un equipo forense. Revisaron las cámaras del puerto de Mersin y rastrearon el recorrido de los contenedores. Uno de ellos, identificado con el mismo código del informe de Laskin, había sido descargado sin inspección y trasladado por carretera hacia un almacén privado a las afueras de la ciudad. Al llegar al lugar, las autoridades turcas encontraron el almacén vacío. Sin embargo, en una de las paredes había una inscripción hecha con marcador: «Faith is not blind». Los analistas del FBI confirmaron que la caligrafía coincidía con muestras escritas por Catherine en sus cuadernos de notas. Era la primera prueba física de que había estado viva después de su desaparición en Egipto. El hallazgo renovó el interés internacional por el caso. Los medios comenzaron a publicar reportajes sobre Project Ankh y sus conexiones con fundaciones occidentales. En Washington, se formó una comisión especial para revisar los vínculos entre organizaciones religiosas y ONG con operaciones en África y Oriente Medio. Cada nueva revelación dejaba en evidencia la magnitud del esquema que Reeves había construido durante años. Mientras tanto, el informante Laskin fue colocado bajo protección. En sus declaraciones, reveló que Reeves utilizaba rutas marítimas para trasladar a las víctimas hacia enclaves privados en el norte de África y Oriente Medio, donde eran explotadas como parte de redes de trabajo forzoso y servidumbre. Según Laskin, Catherine había descubierto esa estructura mientras colaboraba en la revisión de documentos administrativos del proyecto humanitario. Su intento de exponerlo fue lo que motivó su captura. Las autoridades egipcias confirmaron que Reeves había ingresado al país bajo una identidad falsa semanas antes del traslado de Catherine. Utilizó pasaportes emitidos en Chipre y Malta, ambos obtenidos mediante contactos diplomáticos. Los investigadores rastrearon su paradero hasta Dubái, pero allí su pista se desvanecía. Sin embargo, el testimonio de Laskin incluía un detalle crucial. Mencionó un complejo oculto en el desierto libio, cerca de la frontera con Egipto, utilizado como punto de paso para las voluntarias.
dijo que Reeves lo llamaba el santuario. Según sus palabras, era un lugar de tránsito temporal, construido bajo estructuras de roca y accesible solo por rutas de arena vigiladas por milicias locales. El gobierno egipcio solicitó apoyo logístico a las fuerzas internacionales para verificar la información. Los satélites detectaron una serie de edificaciones semienterradas en la zona señalada. Los patrones térmicos indicaban actividad reciente. Turner y su equipo se preparaban para coordinar una misión conjunta con las autoridades libias, aunque sabían que ingresar a ese territorio significaba enfrentar no solo a criminales, sino a una red con contactos políticos y protección internacional. En los informes oficiales, el nombre de Catherine Doyle comenzó a figurar no solo como víctima, sino como pieza clave de la investigación. Sus notas, recuperadas en diferentes lugares, mostraban un esfuerzo sistemático por documentar lo que había descubierto. Entre ellas, una frase se repetía con insistencia: «Si desaparezco, sigan la fe». Las autoridades interpretaron esa frase como una pista. La fe, en los documentos de Light Path Initiative, era también el nombre interno de una cuenta bancaria utilizada para financiar las operaciones. Desde esa cuenta, salían pagos a empresas de transporte, fundaciones religiosas y funcionarios públicos. Cada documento que emergía revelaba una verdad más oscura. La red había crecido bajo la apariencia de compasión y caridad, utilizando las creencias de las víctimas como anzuelo. Y Catherine Doyle, con su vocación sincera y su necesidad de redención, había sido el rostro perfecto para mantener la fachada, hasta que descubrió demasiado. Mientras los gobiernos debatían su intervención en territorio libio, una nueva comunicación anónima llegó a la Embajada de Estados Unidos en El Cairo. Contenía un archivo de audio distorsionado y una sola frase inteligible, pronunciada por una voz femenina. «No crean lo que dicen. Reeves no es el único». La voz fue analizada por expertos en fonética. El resultado no dejó dudas. Pertenecía a Catherine Doyle. La información obtenida en Estambul condujo la investigación hacia una región del desierto libio, donde la arena borraba cualquier huella, y la ley era una sombra. En octubre de 2019, una misión internacional conjunta, formada por agentes egipcios, turcos y estadounidenses, emprendió una operación discreta bajo el nombre en clave Desert Veil. El objetivo era confirmar la existencia del complejo denominado El Santuario, señalado por el informante Omar Laskin como punto de tránsito de las víctimas. Las imágenes satelitales mostraban una serie de estructuras semienterradas entre dunas, conectadas por corredores de piedra. A primera vista, parecían ruinas arqueológicas. Sin embargo, las lecturas térmicas indicaban presencia humana y actividad eléctrica. El acceso más cercano era una pista improvisada utilizada por contrabandistas. Las condiciones eran extremas: temperaturas superiores a 40 grados, tormentas de arena y rutas sin señalización. El agente Michael Turner coordinó la operación desde El Cairo. Mientras tanto, un equipo reducido de inteligencia local se aproximó por tierra, acompañado por guías beduinos. Tras 2 días de viaje, llegaron a una depresión natural rodeada de colinas rocosas. Allí, entre los montículos, descubrieron restos de alambre, tanques de agua y un generador oculto. El silencio del lugar solo era interrumpido por el zumbido del viento. Cuando ingresaron al primer túnel, hallaron señales claras de ocupación reciente: ropa femenina, utensilios médicos y documentos administrativos escritos en inglés y árabe. En una de las paredes, pintado con una mezcla de arena y aceite, se leía una frase: Ankh 04. Los investigadores interpretaron que era una referencia interna a una cuarta instalación del proyecto. Más adentro, en una habitación estrecha, encontraron un tablón cubierto por hojas plastificadas. Eran formularios de registro. Cada hoja contenía un número de identificación, nacionalidad y fecha de traslado. En la columna final, una observación recurrente: aprobada por CR. Esas iniciales coincidían con el nombre completo de Jonathan Reeves, Charles Jonathan Reeves. El hallazgo fue suficiente para solicitar la colaboración de Interpol. Mientras los equipos de campo examinaban el complejo, los peritos digitales analizaban la información recuperada. Entre los documentos apareció un archivo encriptado con el nombre Faith Archive. Al descifrarlo, los analistas hallaron fotografías de mujeres en distintos puntos de tránsito, informes médicos y un listado de pagos. En uno de los informes, la referencia CD aparecía junto a la palabra reubicada. La palabra reubicada no tenía definición oficial dentro de los documentos, pero los agentes sospechaban que se trataba de un eufemismo para designar el traslado a enclaves privados. Si la interpretación era correcta, Catherine Doyle había sido movida de ese lugar antes de la llegada del equipo. Mientras tanto,
El clima político en la región complicaba la operación. Milicias locales, alertadas por la presencia extranjera, comenzaron a bloquear las rutas de salida. El convoy tuvo que evacuar parte del personal. Aún así, lograron extraer material suficiente para confirmar la existencia de El Santuario como centro logístico de una red transnacional. Uno de los descubrimientos más relevantes fue una cámara metálica sellada con candados oxidados. En su interior había archivos físicos protegidos en cajas herméticas. Los documentos describían la jerarquía interna de la organización, con nombres en clave y rutas de financiación. El nivel superior era identificado como Consejo del Fénix, un grupo de 6 individuos con sedes en diferentes países. Reeves figuraba como coordinador operativo. En esos papeles, una anotación escrita a mano destacaba por su brevedad. La hermana habla demasiado. Proceder según protocolo 9. Los peritos confirmaron que la caligrafía correspondía a Reeves. Esa frase se convirtió en el eje del nuevo informe. El protocolo 9 aparecía en otros documentos como una directriz para neutralizar elementos con información sensible. En términos prácticos, significaba eliminar testigos. El descubrimiento generó preocupación inmediata. Si el protocolo había sido ejecutado, Catherine podría estar muerta. Sin embargo, otra evidencia emergió entre las arenas. En un pequeño altar improvisado hallado en uno de los pasillos subterráneos, había una cruz tallada en madera con las iniciales CD y una fecha, 020919. Los analistas interpretaron que era una marca personal, tal vez un registro de su paso por el lugar. Esa fecha coincidía con el día en que se recibió el mensaje de audio con su voz en la embajada estadounidense. El cruce de datos modificó la línea temporal del caso. Catherine Doyle seguía con vida al menos hasta septiembre, posiblemente como prisionera en tránsito. Mientras se procesaban las pruebas, la presión mediática crecía. En Estados Unidos, periodistas de investigación revelaron vínculos de Reeves con empresas contratistas y asesores políticos. En Egipto, las autoridades detuvieron a 3 funcionarios por falsificación de visados diplomáticos. Y en Turquía, Omar Laskin desapareció misteriosamente del programa de protección. El círculo se cerraba lentamente, pero el paradero de Catherine seguía siendo incierto. Algunos agentes creían que había sido trasladada a territorio europeo bajo otra identidad. Otros, que aún estaba en el norte de África, oculta en alguna instalación secundaria. Antes de abandonar el desierto, el equipo recogió una última prueba, un cuaderno parcialmente enterrado en la arena, con páginas deterioradas por el calor. En la portada, apenas legible, se leía una frase escrita en inglés: "Truth belongs to the light". Era el primer mensaje personal de Catherine desde su desaparición, y aunque el contenido del cuaderno aún no había sido revelado públicamente, los agentes que lo examinaron afirmaron que sus páginas contenían descripciones detalladas de nombres, rutas y operaciones. Si el documento resultaba auténtico, no solo probaría la existencia de la red, sino también la participación de figuras que, hasta entonces, habían permanecido intocables. Pero mientras los analistas descifraban su contenido, un nuevo mensaje anónimo llegó a la sede del FBI en Washington. Contenía una advertencia breve, escrita en mayúsculas: "Stop searching her. The game is bigger than you think". La investigación se reactivó a inicios de 2020, cuando el contenido del cuaderno encontrado en el desierto fue finalmente traducido y verificado. Las páginas, aunque dañadas por la arena y el tiempo, revelaban un nivel de detalle que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Catherine Doyle había documentado cada traslado, cada rostro y cada conversación significativa dentro de la red. Sus anotaciones indicaban que ella había comprendido el alcance del sistema mucho antes de ser capturada. Los registros mostraban rutas que atravesaban Egipto, Libia, Turquía y finalmente Europa del Este. El cuaderno mencionaba códigos como Proyecto Ankh, Puerta Roja y Reubicación 6. También había referencias constantes a un nombre en clave: Elias, identificado más tarde como un socio de Reeves, que operaba desde El Cairo bajo la fachada de una fundación arqueológica. El hallazgo cambió la naturaleza del caso. Ya no se trataba solo de encontrar a una mujer desaparecida, sino de exponer una estructura que operaba con la complicidad de empresas, funcionarios y contratistas. En Washington, el FBI reabrió una línea de cooperación directa con Egipto. Y en El Cairo, un equipo especial liderado por el coronel Ahmed Salim se encargó de seguir los rastros de Elías. Las primeras pistas surgieron en los registros de una organización cultural llamada Nile Heritage Foundation, dedicada, según sus documentos, a la preservación de monumentos antiguos. En realidad,
funcionaba como un punto de tránsito para piezas arqueológicas ilegales y, según las notas de Catherine, también para personas. El edificio estaba situado cerca del barrio de Garden City, una zona diplomática vigilada y poco accesible. Durante semanas, los investigadores realizaron vigilancias encubiertas. Observaron el ingreso de vehículos diplomáticos, cajas metálicas y personal extranjero. Nada parecía irregular desde fuera, pero las actividades nocturnas revelaban otro patrón: transporte de contenedores sin registro aduanero. El 17 de enero, un allanamiento conjunto fue autorizado discretamente. El operativo se ejecutó al amanecer, sin cobertura mediática. Al ingresar, las fuerzas encontraron laboratorios fotográficos, equipos de comunicación cifrada, y en un sótano oculto tras un panel, una habitación sellada. Dentro, había un mural con mapas del norte de África y Europa. En el centro del mural, un punto marcado con tinta roja sobre Egipto llevaba una inscripción: Sede Alive. El hallazgo estremeció al equipo. Las iniciales coincidían con Catherine Doyle, y la palabra alive, viva, sugería que todavía estaba con vida, al menos al momento de esa anotación. En el mismo lugar se recuperaron dispositivos electrónicos, entre ellos un disco duro con más de 1000 registros cifrados. Los analistas confirmaron que parte del contenido correspondía a correos enviados desde cuentas asociadas a Jonathan Reeves. Los mensajes describían operaciones logísticas, pagos a intermediarios y reportes de inventario humano, una expresión que los agentes ya habían encontrado antes. Uno de esos correos, fechado en noviembre de 2019, incluía una línea en apariencia inocente: la hermana está lista para el traslado a Lumen Station. Lumen Station era un nombre que nadie reconocía. Tras semanas de rastreo, los investigadores descubrieron que se trataba de una antigua instalación militar abandonada a 80 kilómetros al sur de Alejandría, cerca del Nilo Occidental. El lugar había sido usado en los años 80 por fuerzas extranjeras y, más tarde, adquirido por una empresa privada vinculada a Reeves. Las coordenadas exactas coincidían con las rutas aéreas que el GPS del vehículo de Adrian Khaled había registrado antes de desaparecer en el desierto. El 2 de febrero, una operación encubierta fue desplegada hacia esa ubicación. Las autoridades querían evitar filtraciones. En el trayecto, uno de los vehículos fue atacado por desconocidos armados, lo que obligó al grupo a dividirse. Cuando finalmente llegaron a la zona marcada, hallaron una base de cemento semienterrada bajo el polvo y el silencio. Los primeros en ingresar reportaron un olor metálico y el eco distante del agua. Los pasillos, largos y estrechos, conducían a cámaras selladas con puertas oxidadas. En la tercera de ellas, encontraron rastros de actividad reciente: una cama metálica, botellas de agua importada y restos de vendajes. En la pared, una frase escrita con marcador negro: no soy lo que ellos creen. Los peritos tomaron muestras y confirmaron presencia biológica compatible con Catherine Doyle. Era la primera evidencia física de que había estado allí. Sin embargo, no había señales de ella ni de otros prisioneros. Todo indicaba que el lugar había sido evacuado apresuradamente. Entre los documentos abandonados, se encontró un pasaporte falso con el nombre María Evans, pero con la fotografía de Catherine. Los analistas concluyeron que la red planeaba trasladarla a Europa bajo esa identidad. En los registros electrónicos del edificio, la última fecha de actividad correspondía al 10 de enero de 2020, apenas una semana antes del allanamiento en El Cairo. La información apuntaba a una conclusión inevitable: Catherine Doyle había escapado o había sido movida nuevamente. En cualquiera de los dos casos, seguía viva. Pero con cada avance, la red parecía anticiparse a las autoridades. Era como si alguien filtrara cada paso de la investigación. En el equipo surgieron sospechas internas. Al revisar las comunicaciones, se descubrió que una fuente confidencial en la embajada estadounidense había sido comprometida. Su nombre no fue revelado, pero el daño estaba hecho. Con la filtración confirmada, el caso cambió de rumbo. Las operaciones en Egipto fueron suspendidas temporalmente y el material incautado fue trasladado a Estados Unidos bajo custodia del Departamento de Justicia. Allí, un equipo de analistas comenzó a revisar los correos, los mapas y las notas del cuaderno de Catherine. Lo que encontraron no solo vinculaba a Reeves con una red internacional de trata, sino también con contratos gubernamentales en Medio Oriente, empresas de seguridad privada y organizaciones benéficas falsas. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero la figura central seguía ausente: Catherine Doyle, la monja desaparecida que, de algún modo, había sobrevivido más allá del desierto. Y mientras el caso se expandía hacia niveles de poder inimaginables,
una transmisión anónima llegó a la sede de Interpol en Lyon. Un vídeo de apenas 30 segundos mostraba un paisaje desértico, una sombra femenina caminando entre dunas y una voz en inglés que decía: «No busquen justicia, busquen la verdad». La voz coincidía con el registro de Catherine. El video enviado a Interpol cambió por completo el tono de la investigación. Ya no se trataba de un caso cerrado o de un rescate imposible. Catherine Doyle estaba viva y, al parecer, consciente de la magnitud de lo que había descubierto. Sin embargo, su aparición también encendió alarmas. La voz que pedía buscar la verdad, no justicia, sugería que la red que la había capturado seguía operando, y que ella, de alguna forma, sabía más de lo que las autoridades podían imaginar. El FBI asumió el control directo del caso, bajo una unidad especializada en crimen transnacional. Los agentes a cargo, entre ellos Michael Turner y Laura Kent, comenzaron a revisar cada fragmento del video. Las coordenadas del archivo apuntaban a un servidor ubicado en Luxemburgo, pero el rastro desaparecía después de 2 saltos cifrados. Lo único verificable era el entorno de la grabación: dunas, un horizonte rocoso y la sombra de una antena parabólica de gran tamaño. El análisis satelital redujo las posibles ubicaciones a 3 regiones del norte africano. Una de ellas, situada cerca del oasis de Siwa, en Egipto, coincidía con rutas mencionadas por Catherine en su cuaderno. El equipo concluyó que la grabación pudo haberse realizado allí. Mientras tanto, en Washington, el Departamento de Estado enfrentaba una creciente presión diplomática. Los medios estadounidenses publicaban extractos filtrados del diario de Catherine, exponiendo vínculos entre Reeves, corporaciones de defensa y funcionarios de alto rango. El caso, que había empezado como la desaparición de una monja, se convertía en un escándalo internacional. En paralelo, un tribunal federal emitió una orden de arresto contra Charles Jonathan Reeves, acusado de tráfico humano, conspiración internacional y corrupción. Pero Reeves había desaparecido. Las últimas señales de sus movimientos provenían de Dubái. Y después, silencio. Su fortuna fue congelada en múltiples países, y las empresas asociadas comenzaron a disolverse rápidamente, como si alguien hubiera anticipado la ofensiva legal. A medida que el cerco se cerraba, nuevos documentos salieron a la luz. Uno de ellos, hallado en los servidores de la Nile Heritage Foundation, contenía una lista de nombres en clave. En el punto final del archivo, una entrada despertó la atención de los analistas. Proyecto Lazarus, confirmado 2020. La palabra Lazarus evocaba el renacer, y los agentes creyeron que se trataba de una operación de reactivación de la red bajo una nueva estructura. El informe de inteligencia reveló también un detalle inquietante. Varios testigos protegidos del caso, incluidos antiguos empleados de Reeves, habían desaparecido en circunstancias inexplicables. En todos los casos, las cámaras de seguridad habían sido desactivadas minutos antes de los hechos. En abril, el equipo de Turner recibió una llamada de un número desconocido. La voz del otro lado hablaba en un tono sereno, casi monótono. «Ella está viva, pero no quiere ser encontrada». El número fue rastreado hasta un satélite comercial egipcio, y aunque no se pudo identificar al remitente, el acento coincidía con el de alguien que había vivido en Estados Unidos. Para los agentes, era claro que alguien cercano a Catherine o a sus captores seguía observando cada movimiento. A partir de entonces, la investigación tomó una dirección más sigilosa. Las autoridades estadounidenses suspendieron la difusión pública del caso y limitaron las declaraciones a la prensa. Sin embargo, un periodista independiente, Thomas Adler, logró acceder a parte de los archivos filtrados y publicó una serie de reportajes bajo el título La hermana del desierto. Los artículos de Adler se convirtieron en una sensación global. El periodista reconstruyó el itinerario de Catherine con precisión casi quirúrgica, incluyendo detalles que solo los investigadores conocían. Esa precisión levantó sospechas. ¿Cómo había obtenido información tan específica? Algunos dentro del FBI comenzaron a sospechar que Adler no era un simple reportero, sino un intermediario entre Catherine y el mundo exterior. A mediados de mayo, un nuevo video fue recibido, esta vez directamente en la redacción del periódico donde trabajaba Adler. En la grabación, una mujer con el rostro parcialmente cubierto sostenía un cuaderno. Su voz, apenas audible, decía en inglés: «El sistema no puede caer, pero puede ser visto». El fondo mostraba estructuras metálicas oxidadas y una luz tenue filtrándose por una rendija. Los expertos concluyeron que el video fue grabado en un entorno subterráneo, posiblemente dentro de una antigua instalación militar. La autenticidad de la voz fue confirmada. Era Catherine Doyle. El FBI decidió intervenir.
Turner viajó personalmente a Europa, donde el periodista se había refugiado. Sin embargo, antes de poder interrogarlo, Thomas Adler desapareció del hotel donde se hospedaba en Berlín. En su habitación solo se encontró una nota escrita a mano. Cuando el silencio regrese, sabrás la verdad. El mensaje fue interpretado como una advertencia, o quizás como un pacto. Semanas después, una redada internacional coordinada por Interpol detuvo a varios miembros secundarios de la red de Reeves en Grecia, Turquía y Marruecos. Los interrogatorios revelaron un patrón constante. Todos mencionaban a una mujer que se hacía llamar la hermana, descrita como una exreligiosa que conocía los secretos de la organización. Algunos aseguraban que ella había ayudado a liberar a varias víctimas antes de desaparecer. La imagen de Catherine comenzaba a transformarse. Ya no era solo una víctima, se convertía en una figura de resistencia dentro del mismo sistema que la había atrapado. Pero su destino final seguía siendo un misterio. A finales de junio, el análisis de los videos reveló un código numérico oculto entre los fotogramas. Al descifrarlo, los analistas obtuvieron una fecha y un lugar: 15 de julio, Luxor. El mensaje fue interpretado como una cita o advertencia. Las autoridades prepararon una operación de reconocimiento. Nadie sabía si Catherine estaría allí o si sería una trampa. Y así, mientras las sombras del Nilo se extendían sobre Egipto, una última búsqueda estaba por comenzar. Una búsqueda que no solo definiría el destino de Catherine Doyle, sino que también revelaría hasta dónde podía llegar la verdad cuando el poder decide enterrarla. El calor en Luxor aquel 15 de julio era abrasador, incluso para los estándares del desierto egipcio. A lo largo de la ribera oriental del Nilo, el aire parecía inmóvil, como si todo el paisaje aguardara algo. En ese escenario, un pequeño equipo internacional coordinado por el coronel Ahmed Salim y el agente Michael Turner se instaló discretamente cerca de las ruinas de Deir el-Bahari, un lugar que Catherine había mencionado en sus notas como el punto donde la verdad duerme. La operación se desarrolló en silencio absoluto. Los agentes no sabían qué esperar: una reunión, una entrega o una trampa. Los drones sobrevolaban la zona mientras los técnicos escaneaban el área en busca de transmisiones activas. A las 18:47 horas, uno de ellos detectó una señal intermitente proveniente de una estructura semienterrada a menos de 1 kilómetro del complejo principal. La señal coincidía con el identificador del satélite utilizado en los videos anteriores. El equipo se desplazó con precaución. Al llegar, hallaron una entrada disimulada entre rocas, cubierta con tablones antiguos. Dentro, el aire era espeso, cargado de polvo y humedad. La galería descendía en espiral, iluminada solo por las linternas. En las paredes, los investigadores encontraron símbolos egipcios mezclados con inscripciones modernas, nombres, fechas, coordenadas, códigos. Todo parecía parte de un registro minucioso de algo que se había ocultado durante años. En la cámara principal, una mesa metálica sostenía varios objetos: un rosario, una cámara de video antigua y un sobre lacrado. Sobre la superficie, una frase grabada con punzón: la fe no se pierde, se transforma. El sobre estaba dirigido a Interpol, Unidad de Crímenes Humanitarios. Dentro había una memoria portátil y una carta escrita a mano. La carta comenzaba con una frase inequívoca: mi nombre es Catherine Doyle. He sobrevivido no por fe, sino por propósito. Si están leyendo esto, el círculo ha comenzado a romperse. En su mensaje, Catherine detallaba los nombres reales de los 6 integrantes del llamado Consejo del Fénix, responsables de la red internacional de tráfico. Entre ellos figuraban políticos, empresarios y exagentes de inteligencia de distintos países. También incluía pruebas documentales y coordenadas de instalaciones en operación. La memoria USB contenía archivos cifrados, vídeos y registros financieros que probaban la magnitud de la organización. Pero lo más impactante no eran los nombres ni los números, sino el final de la carta: no puedo volver. Ellos siempre encontrarán una forma, pero ya no tienen el control. Las víctimas tienen voz, y la voz no se puede enterrar. La caligrafía terminaba con un símbolo de cruz y la fecha exacta: 10 de julio de 2020. 5 días antes de la operación, los agentes rastrearon el perímetro en busca de señales de vida, pero no hallaron a nadie. Solo encontraron huellas recientes que se dirigían hacia el norte, en dirección al Nilo. Las huellas se desvanecían a pocos metros del agua. Ni una prenda, ni un resto, ni un indicio de lucha. Horas más tarde, mientras la evidencia era trasladada a El Cairo, la señal del satélite que había guiado la operación se apagó definitivamente. En su lugar, apareció un nuevo identificador encriptado. Al descifrarlo, los analistas leyeron una única palabra:
Lumen. Durante las semanas siguientes, el contenido de la memoria USB sacudió gobiernos y corporaciones. Decenas de arrestos se realizaron en distintos países. Las investigaciones revelaron una red que operaba desde hacía más de una década bajo apariencia de fundaciones culturales y proyectos arqueológicos. Los medios internacionales bautizaron el caso como el silencio del desierto. Sin embargo, ninguna de las operaciones logró dar con Catherine Doyle. Para algunos, había sido rescatada en secreto y puesta bajo nueva identidad. Para otros, se había perdido entre las arenas, dejando tras de sí un legado de verdad imposible de ocultar. A finales de 2020, durante una inspección de rutina en el área de Luxor, un guía local entregó a las autoridades un objeto encontrado entre las ruinas, una cruz de madera simple, tallada con las iniciales CD y una inscripción diminuta en inglés: "The truth belongs to the light", el mismo mensaje hallado meses antes en el cuaderno del desierto. La pieza fue enviada a Washington, donde quedó guardada en el archivo del Departamento de Justicia, junto con el expediente completo del caso. Oficialmente, Catherine Doyle sigue desaparecida. Pero cada cierto tiempo, nuevos archivos anónimos llegan a redacciones, tribunales o embajadas, todos con el mismo encabezado: Faith Archive, actualización. Y así, la historia de una monja que siguió a un hombre casado a El Cairo terminó convirtiéndose en una sombra que persiste más allá del tiempo y de las fronteras. Una sombra que, aunque envuelta en silencio, continúa recordando al mundo que hay verdades que ni siquiera el desierto puede enterrar.